América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción de Perú. Hoy en el programa voy a tener a una gran protagonista que vamos a hablar de toda su nueva publicación que está haciendo desde Estados Unidos, ¿no? Ella es de Cajamarca, así que muy contento de tener a un invitado en el programa La Poesía y el Cine, a una paisana. Pero voy a volver tras los anuncios que vamos a hacer acerca de la nueva producción peruana, Arami. Arami estará en estreno para Cajamarca el 6 de diciembre, atención Cajamarca, estará el 6 de diciembre en 3 noches de gala, ¿no? Para Cajamarca. Arami, basada en la novela del escritor peruano Jorge Luis Salazar Soplapuco, un caso tabú, un caso oculto de intersexualidad, el caso que movió a la Universidad Nacional de Cajamarca con estudiante con el caso de hemafroditismo, ¿no? Hemafroditismo que se dio, ¿no? Un saludo para Arami, Dayana Arami Valera Quiroz, la protagonista, ha grabado una película, así que ya acaba de grabar todas las escenas y estamos contentos porque está en proceso de postproducción, así que pronto saldrá el primer teaser de publicidad y esperamos tener esa acogida en todas las giras que va a tener esta nueva película de Héctor Marreros, basada en la novela de Jorge Luis Salazar Soplapuco. Muy bien, tras este anuncio muy hermoso, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Lucía Gales. Hola Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida a la franja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Nada, un gusto por estar acá contigo ahora y por la oportunidad de presentar un poquito y conversar sobre el libro y por todas las cosas que se vienen, ¿no? Uh-huh. Primeramente, Lu, para tener un poco la referencia tuya, para que la audiencia de los 4 continentes no se olviden, 12 horas para Perú y en los restos de los continentes a la hora que indique la emisora, contanos quién es Lucía Gales. Bueno, yo como mencionaste soy de Cajamarca, soy peruana, soy de Cajamarca. Actualmente pues vivo en Lima ya hace muchos años. Vine a estudiar acá la universidad, estudié Administración de Servicios y bueno, trabajé mucho tiempo en temas de recursos humanos y experiencias para los clientes tanto interno como externo. Y nada, y actualmente pues formé una sociedad con una productora de música, contenido digital, y dentro de eso conocí pues al señor Carlos, que es el coautor del libro que vengo a presentar. Y bueno,
creo que llegó en mi vida un momento donde dije, creo que es hora de mostrar y de contar un poquito de algunas historias que creo que son importantes para la gente y para concientizar, ¿no? Entonces, nada, tengo hijos y pues aquí estoy. Muchas gracias, ¿verdad, Lu, por estar acá en el programa. Te cuento que hace 2 semanas estuvimos en una gran entrevista con el escritor peruano también, Carlos Borges, ¿no? Y quien nos habló de su amplia repertorio de producciones literarias, ¿no? Y entre ellos está la tuya, ¿no? Tu novela. Y fue muy Correcto. Fue muy interesante conversar con este peruano que radica allá en Estados Unidos. A ver, Lu, ¿qué tal si nos cuentas un poquito el título, solo el título y por qué nace la idea de dar este testimonio en una novela? Cuéntame. Bueno, el título es Sombras de una inocencia robada, ese es el título del libro, y bueno, en realidad el libro trata de una historia, una historia, una vivencia personal, obviamente también mezclada con algunos temas de ficción, o sea, tiene parte de ambas, pero básicamente es basada en una historia real. Y bueno, el libro habla sobre el tema del abuso abuso sexual, abuso hacia los niños. Por eso es que el título, ¿no? Inocencias robadas. Entonces, nada, yo creo que actualmente el tema de violaciones, el tema de secuestros de los niños, el tema de abuso, la prostitución y todo este tema es algo que está moviendo mucho al mundo, está golpeando mucho. Sucede en muchos países como el nuestro, en Perú, en Colombia, sucede mucho en Sudamérica. Niños desaparecidos, diariamente desaparecen muchos niños que van, digamos, para este tema, para tráfico de menores, ¿no? Entonces yo creo que, y muchas personas se quedan calladas. Entonces yo creo que algo que me motivó mucho es, por una parte es sanar, ¿sabe? Contar y sanar algo que tenía yo adentro. Y lo siguiente creo que es un tema de darle a la gente y decirle no estás solo, ¿no? A la gente que ha vivido y ha pasado por esto, decirles no estás solo, lo que tú sientes, la culpa y muchos sentimientos que se mezclan en estas circunstancias, no es tan mal sentirlos, es parte de, pero también es importante conversarlo y decirlo, no esconderlo, ¿no? Y yo creo que no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y yo creo que en cuanto a los hombres es mucho más difícil hablar sobre estos temas y es mucho más complejo, porque la sociedad misma juzga incluso a estas personas cuando realmente son 100% víctimas, ¿no? Entonces, nada, en realidad la historia habla mucho de eso, habla mucho de ser valientes, de aprender a decir las cosas, a hablarlas, a no callarlas, a no tener vergüenza y que no están solos, ¿no? Y del lado de los adultos, de los papás, familiares, decirles que pues cuiden a sus niños, las personas están al lado, no siempre están lejos. Cuando uno dice, oye, pero son gente de fuera, no siempre pasa, muchas veces se ve casos que son gente de dentro de la familia. Entonces es un llamado también a cuidemos nuestros niños, cuidemos esa inocencia, algo que es tan puro, y prestemos atención, dónde están, con quién están, y ahora con el tema pues de las redes, tanta exposición en general y tanta despreocupación por ese tipo de cosas, yo creo que eso hace que eso se fortalezca, ¿no? Esta posibilidad de poder contactar niños y otras cosas se fortalece, y es responsabilidad de los papás, de los adultos, cuidar de esto, ¿no? Proteger eso que es muy delicado, ¿no? Mira, sí, verdad que hoy en día, ayer veíamos nada más las noticias acá en Cajamarca, y en Cajamarca parece increíble, pero en Cajamarca existe la trata de personas, la trata de blancas. Así. Y ayer, por ejemplo, veíamos la desaparición de un niño de 4 años que durante el mes ya van un buen número en Cajamarca. Yo les comento, estimados oyentes, y te comento, Lu, que en el año 2017 fue una noticia nacional. Cajamarca fue el epicentro, el centro de esta gran noticia que revolucionó, ¿no? Fue un asombro increíble que en un poblado, decía la prensa peruana, en un poblado de Cajamarca, a 3 horas de Cajamarca, en una provincia llamada Cajabamba, se detectó la violación de 17 niños de nivel primaria por el profesor, ¿no? Por el mismo profesor, ¿no? Y lo que decía Lu, muchas veces la gente,
el agresor no está fuera, está dentro de la familia, porque recordemos que la mayor parte de la vida de los escolares lo pasan en los centros educativos. Y esto fue noticia nacional, ¿no? En el 2017 el Estado ofreció como 30.000 soles, me parece, por la cabeza del monstruo de Caxabamba, ¿no? En ese entonces yo llegué a Cajamarca y abarcamos el tema y tuvimos el testimonio valiente de uno de los papás de una de las niñas. Y lo más curioso que me llamó la atención, tras toda esta investigación, mientras la prensa nacional hablaba, nosotros hacíamos para llevarlo al cine, veíamos de que los papás eran profesionales, ¿no? Eran profesionales, la mamá era un personal de salud, ¿no? Eran docentes. Entonces veíamos que dónde está esa comunicación, siendo unas niñas que la mamá todos los días entre 7 y 10 años, la mamá se supone que lo hacía los cambios de la ropa interior y jamás se pudo dar cuenta en los varoncitos, ¿no? Entonces se dio toda esta monstruosidad que finalmente lo capturaron en el kilómetro 70 de Nauta, ¿no? Al profesor, ¿no? Y lo trajeron a Cajamarca y en el penal se suicidó. Y la película existe, se llama Un monstruo en Caxabamba, ¿no? Una película que tuvo mucha acogida porque es un tema de prevención y hasta ahora se lo sigue pasando en colegios, en universidades. O sea, la prevención, hablemos de prevenir, hablemos de la comunicación que debe existir entre padres e hijos, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Yo creo que desde chiquiticos, porque ellos probablemente cuando son pequeñitos ellos no entienden muchas cosas, pero uno desde canciones, desde cosas, tú le puedes enseñar al niño a cuidarse, a no dejar que toquen ciertas partes de su cuerpo. Probablemente él no entienda los motivos y las razones de trasfondo que un adulto las comprende, pero el niño aprende a entender que eso es sus partes, son cuerpo, empieza a conocer su cuerpo, empieza a saber que un extraño no puede tocarlo, entonces él empieza a entenderlo y a poderlo comunicar de alguna manera si es que le sucediese, ¿no? Y la importancia, yo creo que de hablarlo. Como muchas personas nos guardamos por vergüenza, los propios papás no sabemos cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, porque es un tema difícil, es un tema tabú todavía, no es como tan abierto. Y para los papás a veces es difícil poderlo comunicar, pero yo creo que no es un tema de hablar como de sexo como tal, sino es un tema de que ellos aprendan a conocer su cuerpo y a cuidarlo de todas las personas que puedan lastimar, ¿no? Entonces, yo creo que desde chiquititos es muy importante enseñarles que eso es tu cuerpo, eso nadie lo toca, siempre debes confiar en papá, siempre debes contar si alguien te incomoda, si alguna razón no te gusta y tratar de explicar por qué, ¿no? Y yo creo que otra parte importante es que los papás crean en los niños, porque hay muchos casos que pasan que dicen, ay no, hijito, qué exagerado, de repente te confundiste, o de repente no fue así. Entonces, ese tipo de frases, aunque uno no crea, eso silencia al niño, o sea, silencia porque dicen, no me creen, o sea, es un niño que probablemente no distinga aún entre la realidad y la ficción, porque son niños y también tienen imaginación y cosas, pero es súper importante saber de dónde viene esta imaginación, de dónde ellos están sacando esta idea, porque las ideas salen de algún sitio, el niño no imagina de la nada, o sea, el niño ve, digamos, un sol y ve la luna y no sé qué, y el niño se empieza a imaginar el día, la noche, empieza a imaginar que el sol está en su cuarto, que tiene las estrellas, o sea, sobre algo que él vio, surge la imaginación. Entonces, si es que él, por más que de repente esté imaginando cosas, pero las imagina de un punto, o sea, algo pasó para que él tenga que imaginar esto. Entonces, eso es súper importante, creer siempre en nuestros niños y saber a qué se están refiriendo, qué es exactamente lo que les está pasando. Y no solamente con un tema de abuso sexual, también es un tema de abuso en cuanto a golpes, a maltratos, el bullying en el colegio, o sea, es un tema más allá de solamente un tema sexual, es un tema de abuso en general y que los niños tengan esa capacidad de poder confiar en papá y en mamá y decirles está pasando esto o ocurrió esto y que los papás tengan la capacidad de creer y entender a sus hijos y tratar de investigar qué es lo que está pasando, porque a veces las violaciones y muchas de estas cosas no ocurren en el momento, empiezan por tactos, empiezan por manipulaciones, empiezan por pequeñas cosas hasta el acto en sí, y uno puede evitar el acto desde el inicio. Si es que el niño cuenta que está pasando algo que no le está gustando y el papá le cree, investiga y averigua, puede prevenir muchas de estas cosas, ¿no? Claro, Lu. Ahora sí, queremos hacerte una pregunta. Lu, primeramente felicitarte por esa valentía y vemos claramente que
has superado tú el tema, ¿no? Entonces queríamos preguntarte, ¿por qué esas ganas de testimoniar en un libro, ¿no? La inocencia robada? ¿Qué objetivo tienes? ¿Tanto Sí, o sea, como te comenté en un inicio, yo creo que, o sea, es algo difícil de superar. A mí me costó muchísimo tiempo asimilar muchas cosas en cuanto a mi vida, y es muchas cosas que también cuento en el libro, detalles de cómo me fue evolucionando, cómo me fue afectando y cómo fue desarrollándose durante mi vida esta situación. Yo no diría que es algo que se supera, es algo con lo que uno aprende a vivir. Yo creo que los traumas en general, más allá de solamente un abuso sexual, sino los traumas con el PCTC, es algo con lo que uno aprende a vivir y aprende a entender. Y yo creo que la parte más importante es aprender a no sentirse culpable, ¿no? Entonces, en realidad, la motivación, lo que me llevó a mí, como te comenté al inicio, uno fue un tema de cerrar un círculo. Yo soy una persona que cierra algunas cosas cuando las puede compartir y tiene esa capacidad de hablar sobre el tema y sentirse bien. Entonces, para mí fue como una liberación de, yo ya siento que digamos, ya lo puedo manejar, lo sé controlar, sé estar bien con ese tema, y siento que esto es algo que los demás necesitan también. Yo tuve un caso muy, muy cercano de una persona que tuvo un abuso, pero fue un niño, en este caso fue un hombrecito, y para la familia fue muy complejo poderlo ayudar porque lo ocultaban mucho, porque sentían esa vergüenza, porque además era un niño, como te mencionaba, cuando es hombres es mucho más complejo. Entonces fue ahí donde yo dije, oye, pero esto no tiene que ser un motivo de vergüenza, eso tiene que ser un motivo de ánimo hacia la víctima para que esa persona lo pueda superar y pueda saber convivir con eso, porque vivimos en un mundo cruel, aunque uno no quiera, el mundo es muy cruel, y cuando tú ocultas, tratas de no sé qué, es peor, es mucho más grave, ¿no? La situación se hace mucho más grave porque incluso la víctima se empieza a sentir culpable, se empieza a sentir sucia, empieza a sentirse que es culpa, y desencadenan otros traumas, se generan depresiones, suicidios, desencadenan muchas otras cosas a raíz de esto, ¿no? Entonces yo creo que la mayor motivación para mí fue decir, oye, no estás solo, si tú sientes o te pasó esto y no hablaste, es momento de hacerlo. De repente no públicamente, pero sí a alguien, compartir con alguien para que ese alguien te ayude a sanar, un psicólogo, una persona en la que tú confías, porque guardarse algo tan fuerte que te pasó y tenerlo solo para ti te consume mucho, ya sea una violación, haya sido un trauma, es lo que sea, te consume mucho, y tener esa capacidad de poder conversarlo, soltarlo, te libera bastante. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es decirle a la víctima, hombre, mujer, oye, no tengas vergüenza, tú no eres culpable, y lo que tú sientes, yo también lo sentí, y es parte de, pero no hay que quedarnos ahí, hay que progresar, hay que continuar, ¿no? Y bueno, y de cara a los papás es un poco de, oye, cuida a los niños, o sea, cuida a quien está a tu alrededor, pues, estate pendiente, o sea, yo creo que esa es la motivación que yo tuve para poder, conjunto con el señor Carlos, escribir esta novela, ¿no? Hacer que la víctima no sienta que está sola, que tiene una voz, que es importante que hablen, y en el caso de, digamos, los niños más grandes o las señoritas jóvenes más grandes, la capacidad también de denunciar, ¿no? ¿Dónde está ese ánimo de denunciar? A veces uno va y quiere denunciar y te dice, ay, sí, pero ¿estás seguro? ¿O qué has estado buscando? Y es como, o sea, no entiendo, o sea, te estoy contando algo importante y las respuestas no siempre son las correctas, ¿no? Yo también creo que es invitar un poco digamos, a las leyes, a las policías, decirles, oye, cuando alguien va y cuenta, no es fácil, porque no es algo fácil, uno se siente muy culpable, uno se siente mucha vergüenza, y si tú vas y lo cuentas y denuncias y recibes comentarios como que te atacan, eso se calla, ¿no? Y yo creo que es momento de que apoyemos a estas personas y digamos, oye, cuéntame, o sea, vamos, contemos, denunciemos, o sea, actuemos también sobre las personas que están haciendo mal, porque si uno se queda callado y no dice nada, finalmente el atacante queda impune, o sea, no pasa nada por la vergüenza y el miedo a cómo también responden las demás personas sobre este tema, ¿no? Entonces, eso es un poquito del libro, es como dar ese ánimo de a escuchar, aprender a responder sobre esto y a hablar, ¿no? Hablar y saber decir las cosas, denunciarlas y poder parar un poco de todo este abuso, como tú mencionabas, o sea, en Cajamarca, en la sierra, en las selvas, en todas estas zonas,
pues la gente desaparece, hay muchas violaciones, trata, y nadie dice nada, y no se actúa tampoco, o sea, se escucha, se dice, cuando es muy grande recién es que van a hacer algo, pero si es que no es grande, no le toman la importancia. Entonces yo creo que eso es un tema súper delicado y súper importante de abordar, ¿no? Bien, estimados oyentes, estamos en una gran entrevista con la peruana Lucía Gálvez y nos está hablando acerca de su publicación que ya está a la venta, el primer tomo, Inocencia Robada. Antes queríamos mandar un saludo también hasta Lima a Manuel Guerra, ¿no?, quien está publicitando La Copa de la Muerte. Verdad que ha sido un encanto leer esta novela, yo la recomiendo, cómprenla señores, ya está en las librerías a nivel nacional. La Copa de la Muerte, un relato, una historia cajamarquina, ¿no? Y yo estoy muy contento de haberlo tenido en el programa, haber compartido un café y leer la novela, es un espectáculo, de verdad. Vean y revivan de los años de antaño, una Cajamarca de antaño, con una historia policíaca muy regional, pero más citandina. Así que yo la recomiendo. Bueno, continuamos con la gran entrevista con la peruana Lucía Gálvez. Lucía, hablemos directamente del libro. Vayamos a que nuestros oyentes se interesen por comprar el libro. Cuéntanos, claro que sí. ¿Qué narra el libro Una inocencia robada? Específicamente, hablemos directamente del tema. Sombras de una inocencia robada gana la historia de una niña que sufre abuso por parte de su propia familia. Y pues lo duro que fue esto y lo complicado, narra el proceso que tuvo más adelante cuando ella se entera, porque obviamente cuando esto sucede estaba muy chiquita, ¿no? Entonces ella se entera posteriormente cuando es adolescente y narra un poco cómo pega esto en su vida personal, en su vida sexual, en su vida amorosa y todo lo que sucede después de haberse enterado de este tema, ¿no? Porque obviamente el abuso sufre cuando es muy pequeñita, cuando todavía no tiene mucha conciencia, y narra mucho sobre lo que está pasando, ¿no? Y cómo, digamos, cómo sale adelante, cómo aborda este tema y las cosas que le van sucediendo en su vida. Eso es básicamente la historia del libro. Lu, ¿cómo es que tú nos narras un poquito que a posterior se entera? ¿Cómo es que llega a enterarse de esta violencia que había sufrido la niña? Bueno, en realidad ella después de este episodio, ella es adoptada por una familia y el papá tiene ciertas sospechas por las actitudes que tiene la niña que no son normales, ¿no? Entonces él hace como una pequeña investigación, obviamente dada la época y mucho más en provincia, nosotros sabemos que pues en esa época todo era como a lapicito, nada era digital, nada estaba sincronizado, entonces es como difícil encontrar información, ¿no? Pero se logra indagar y logra sacar cierta información que le da luces de que probablemente lo que él pensaba sobre algún abuso era real. Entonces, más adelante, cuando ella crece, obviamente presenta ciertos signos y ciertos rechazos hacia la pareja, complicaciones y cosas así, y en una discusión con la mamá, es donde ella escucha y se entera, ¿no? Que probablemente haya pasado algo en su vida que ella no conoce. Y eso es lo que le lleva a ella a investigar, a averiguar y a conocerse, a llevar terapias, hipnosis y otras cosas que le ayudan a entender qué fue lo que pasó y a comprender también un poco su vida, ¿no? Y finalmente, pues algunas pruebas que se encuentran por ahí, algunas historias que se enlazan, es que ella logra comprender y entender lo que había pasado realmente y empieza como el shock, ¿no? Empiezas el shock de probablemente en ese momento no eres consciente de lo que había pasado, pero pues pesadillas, el shock de la situación y otras cosas y del acto en sí es lo que empieza a surgir luego de esta discusión que ella escucha, ¿no? Y lo que empieza a averiguar y todo eso. Nos dices, o sea, que el agresor era interno a la familia. No específicamente, de hecho ahí en el libro cuento un poquito la historia, no era alguien, sino más bien era la familia que usaban a ella como medio de... Como medio, cuando hablamos de medio, ¿a qué te refieres? Bueno, en realidad lo que cuenta un poquito la historia es, ella tenía una familia anteriormente, esta familia... la novela obviamente cuenta algunas cosas, como te había comentado, muchas cosas de la realidad, muchas cosas que se han adicionado para darle un poco de sentido a la novela, porque no se conoce exactamente los detalles.
pero más o menos el libro lo que cuenta es que ella sufrió abuso de parte de personas externas, pero debido o sea, usaron su cuerpo como pago hacia las deudas que la familia tenía, por estas personas que eran personas obviamente malas y que pues les gustaba a los niños y aceptaron esa forma de pago, ¿no? Wow, qué duro, ¿no? Vivir esa situación. Y ¿a los cuántos años podemos decir más o menos que tú vas sospechando o que cuando tú escuchas la discusión de la... Eso en realidad fue cuando ya estaba más grande, ¿no? Cuando ya estaba adolescente, empecé a tener novio, empecé a tener enamorado, y empecé como a sentir como ese rechazo hacia al acercamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo particularmente, o sea, tenía un enamorado, estaba todo bien y de repente es normal, ¿no? O sea, las hormonas, se calentaba la situación y pues era muy incómodo y a veces era como cortante y como que se me venían cosas a la cabeza como que no era algo que me sentía tranquila, me venían ataques de ansiedad, me sentía muy rara, era incómodo, ¿no? Entonces terminaba, estaba con otra persona, sufría lo mismo, terminaba, entonces no tenía como una estabilidad realmente de con quién estar porque no me sentía cómoda con esto. Entonces por eso también es importante cuando uno, digamos, sufrió y no lo sabe, por más que es duro, es importante conocerlo, o no más cuando es pequeñito, ¿no? Cuando esto sucede cuando uno es muy chiquito, uno no se acuerda, pero eso tiene secuelas, es un trauma, uno tiene secuelas, y cuando esto no se conversa, que es lo que te decía, no se conversa más adelante, una persona puede tener muchas cosas y no sabe entenderse, porque no sabe conocerse, porque no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo luego de esta discusión, cuando me enteré y empecé a averiguar, empecé a investigar, a conversar con especialistas, etc., fue donde logré entender qué era lo que a mí me pasaba y por qué me pasaban esas situaciones, por qué no podía estar establemente con alguien, por qué sentía ese rechazo, porque incluso a veces me convertí en una persona muy sumisa a la relación y permitía ciertas cosas en mi vida que no estaban correctas, pero yo permitía por sentirme querida, por sentirme protegida. Entonces son muchas de estas cosas que le pasan a las personas y yo creo que es algo súper importante saber entender lo que te está pasando y cómo te está pasando y por qué, para que tú puedas definir límites, saber hasta dónde tienes que llegar. Yo creo que llega un momento donde uno como adolescente normalmente tiene una discusión entre la autoestima, los amigos, muchas cosas, y cuando uno tiene un trauma, eso es algo adicional al momento que tú estás viviendo en tu vida. Entonces, yo creo que los jóvenes en general que han pasado por alguna situación de esta y no la saben, no la entienden o no la conversan, es mucho más difícil, ¿no? Y a veces uno dice, oye, pero ¿por qué están deprimidos? ¿Por qué no tienen amigos? ¿O por qué está con ánimos de suicidio? ¿O por qué esta persona tiene muchas parejas variantes? Incluso hay muchas personas que ante esta situación se vuelven muy sexuales, o sea, es lo opuesto. Necesitan de eso y entonces uno critica y es muy fácil criticar, pero hay que saber entender el por qué y yo creo que esa es la primera parte que uno tiene como deber, ¿no? Poder entenderlo. Entonces yo creo que cuando yo me enteré de esto fue mi punto donde más allá de la crisis y todo lo que vino, dije, oye, pero es que es lo correcto, porque es lo que me va a ayudar a mí como persona a poder entenderme, a poder saber lo que me está pasando, a saber lo que siento y poder alinear mi vida, alinear muchas cosas en todo, y más cuando uno, digamos, yo en ese momento ya tenía un bebé, tenía un hijo y tuve un hijo muy chiquita, entonces era importante, ¿no? Una estabilidad también en la familia, en la casa, como persona, ¿no? Porque eres un ejemplo también. Entonces, básicamente muchas de las cosas que yo narro y cuento en el libro es eso, ¿no? Es cómo me sentía, las situaciones por las que pasaba, cómo me ayudó el descubrirlo y muchas recomendaciones de hablar y todo esto, ¿no? Entonces eso también es parte de la historia también. Lu, sabemos que es en el primer tomo y la vez pasada que hablábamos con Carlos nos comentaba que están preparando un segundo tomo. ¿Y el segundo tomo de qué trata, Lu?
El segundo tomo ya va, o sea, el primer tomo va básicamente de la situación, de la historia, lo que pasó, cómo se descubrió, y el segundo tomo ya habla un poco más acerca de la superación post trauma, post lo que te cuento. Ya es un poco más el momento de estabilidad, ¿no? El momento donde tú dices, oye, esto es, ya lo entiendo, como te comenté, es algo que no se supera. Hay mucha gente que dice, ay, pero hay que superarlo. No, esto no se supera. Esto es algo con lo que uno aprende a vivir. Los traumas son cosas con las que uno aprende a vivir y aprende a manejar, ¿no? Y habla mucho, pues, cuando, bueno, formé la nueva familia, cosas que me empezaron a suceder, que yo no pensé que me sucederían, porque uno dice, oye, esto ya es un tema superado o más o menos manejable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba mucho más tranquila en este sentido, y cuando tuve mi hija, una mujercita, porque mis hijos son hombres, esto me rebotó muy duro, es porque me veía reflejada en ella. Entonces, en mi segundo tomo hablo un poco de esta etapa donde viene como la reversa, ¿no? El retroceso. Porque uno dice, oye, voy bien, pero suceden ciertas cosas en tu vida que probablemente no le pegue a todos igual, pero puede suceder, que te hacen retroceder. Entonces yo siento que el nacimiento de mi hija a mí me hizo retroceder mucho en mi vida, y habla de episodios también muy fuertes que tuve, crisis, de hecho hay un intento de suicidio posterior al nacimiento de ella, porque, digamos, yo empecé a reflejarme no como la víctima, sino como la victimaria, la atacante. Entonces en mi cabeza estaba, ¿qué pasa si yo le hago a mi hija lo mismo que me hicieron a mí? O sea, ¿qué pasa si esto es genético? Porque, o sea, hay que estar muy locos para poder hacer eso a tus propios hijos. O sea, yo creo que es algo, o sea, si ya una persona está enferma, externa, que hace daño de este tipo, es enfermo, una persona que le gusta abusar de los niños, que le gusta tener relaciones con niños, eso es una persona que está enferma. Uno como padre dice, yo no podría hacerle esto a mis propios hijos. Entonces yo me puse en un episodio de qué pasa si esto es heredado y que yo soy la loca, y ahora que está mi hija yo le puedo hacer daño, es mejor evitar muchas cosas. Entonces narra un poco, digamos, esa confusión y esa etapa de trance que yo tuve cuando nació ella, y lo duro que fue para mí, pues, sacar esto adelante, ¿no? Wow, sí, mira, nos estás contando todas las secuelas que deja este tipo de casos, ¿no? Y verdad que Así es. nos hemos quedado impresionados. Lu, cuéntanos cómo fue el acercamiento con el escritor Carlos Borges. Bueno, como te comentaba, dentro de todas las cosas que yo hago, tengo un estudio de música y producción, y uno de mis socios es hijo del señor Carlos. Omar Borjas es uno de mis socios. Y pues bueno, él me lo presentó, conversamos un poco con el señor Carlos, tuvimos buena química, me contó un poquito de su historia, los grandes éxitos que tenía en cuanto a libros, poesías y otras cosas. Y yo siento que justo estaba en un momento donde necesitaba, como te comenté, cerrar ese círculo de contar, y tenía esta idea de hoy debería ser un libro, una serie, algo que digamos que le diga al mundo, oye, esto no es bueno, o sea, atentos a estas situaciones, pendientes, y a las personas. Entonces, conversando un poquito con él, sentí esa confianza de decirle, ¿no? Oye, yo tengo una historia que me gustaría, es un poco dura, es difícil, pero yo siento que estoy en el momento donde me gustaría contarla, ¿no? Y bueno, y así nos empezamos a acercar, nos empezamos a conocer, a agarrar la confianza, y pues le conté digamos, toda la historia, y él pues con sus habilidades escritoras, él unió algunos cabos, obviamente, porque como te comenté, hay muchas cosas que no se saben a ciencia cierta. Entonces él ató muchos cabos y creó toda esta historia basada en algunos hechos reales, para poder generar este impacto que estamos buscando, ¿no? Concientizar y hacer que las víctimas se sientan bien, tengan esas ganas de hablar y superar mucho, ¿no? Porque yo creo que eso, como te decía, eso es importante. Yo siento que en este segundo libro, más aún, cuando uno ya es mucho más grande, más maduro, tiene familia, también ve las cosas de otra forma, ¿no? Y las secuelas que esto puede tener. Entonces yo creo que eso fue lo que nos conectó mucho y nos ayudó a desarrollar este libro, y pues bueno, y nos pusimos en marcha en eso, y acá estamos ahora. Uh-huh. Lu, cuéntanos la publicación, dime, ¿solo está en digital o también lo tienen en físico?
Ahora solamente lo tenemos en digital. De hecho, salió hace poquito el libro, está en Amazon, lo tenemos solamente en digital y bueno, ahora lo que estamos buscando, que es nuestra segunda etapa, es poderla tener impresa, distribuirla acá en Perú y en Estados Unidos en el idioma de inglés. De hecho, ahorita se está traduciendo el primer tomo. Entonces, nada, ese es nuestro siguiente paso. De hecho, también estamos en búsqueda de una distribución y ver cómo se hace eso, porque yo particularmente, o sea, es la primera vez que hago algo así, entonces no conozco mucho del medio. Y él todo lo que ha hecho siempre lo ha hecho fuera, lo ha hecho en Miami porque él vive muchos años allá. Entonces, estamos en esa búsqueda actualmente para poderla tener en físico y ponerla a disponibilidad de los lectores y que puedan hacer esta compra, ¿no? Lu, ya La sombra de una inocencia robada, ¿ha visitado algunas ferias literarias, sabes, ya sea en Miami o en Perú? No, todavía no. De hecho, el libro, como te comentaba, tiene muy poquitas semanas de lanzamiento, se ha lanzado recién y ese es nuestro siguiente paso, ¿no? De hecho, estamos muy agradecidos contigo también, es nuestra primera entrevista y lo que buscamos es eso, ¿no? Hacer algunas ferias de libro, contactar con algunas personas. De hecho, estamos justo en esa fase de contactar y poder asistir a algunas ferias y poderlo empezar a mostrar, ¿no? Seguro que el próximo año en la Feria de la Felicidad de Cajamarca, seguramente que contaremos con ese libro acá en Cajamarca, ¿no? Pero tiene Ay, me parece genial. ¿no? Está impreso, ¿no? Una temática muy oculta, ¿no? Una temática muy oculta y que rara vez hablamos con la protagonista, ¿no? Y, mira, yo también te cuento que hace poco acabamos de grabar la película Arami, ¿no? De un caso en Cajamarca, de una joven que nace con hermafroditismo, con los dos sexos, pero se desarrolló ya más como mujer, pero durante toda la adolescencia que era casi un hombre, ¿no? Y ese tema sí es oculto, ¿no? Pero fíjate, yo encuentro en estos últimos años gente que quiere testimoniar, gente que busca, que busca la igualdad, gente que busca sensibilizar a toda la gente, a las autoridades, ¿no? A los medios de educación, para sensibilizar a través de libros, de cuentos, de mensajes, ¿no? Y verdad que me llamó mucho la atención cuando América Santiago me escribió que había un caso y me dijo sobre todo que este es de Cajamarca, así que me gustaría que le entrevistes y verdad yo estoy muy encantado de tenerte en el programa y hablar de todo. No, yo muy agradecida por la oportunidad y eso creo yo, o sea, como tú dices, esa oportunidad de poder contar y poder hablar. Yo creo que más allá de cuando uno crea una historia o algo, no es lo mismo el impacto que tiene cuando realmente la víctima tiene la capacidad de contarlo, porque creo que eso te ayuda también a que las víctimas se identifiquen, ¿no? O sea, cuando tú cuentas una historia, porque sabes que es real, o sea, sabes las situaciones y tú te inventas una historia y creas una esto, la gente dice, oye, sí, ¿no? Pero cuando tú tienes una víctima de por medio que realmente lo pasó, yo creo que es donde más las víctimas se identifican, porque sienten muchas de las cosas que esta persona también la está pasando y empieza como a sentir, oye, si esta persona sintió vergüenza y ahora está acá, yo estoy sintiendo, estoy en esta etapa. O sea, de hecho, lo que busca de hecho el libro es, si tú estás en alguna de las etapas de lo que se está contando, te sientes identificado con alguna parte, ¿cómo puedes hacer, no? ¿Cómo puedes hacer para salir adelante con, digamos, una historia, pero te ayuda también a saber que no estás mal, que lo que sientes no está mal? Entonces, pues yo creo que eso es súper importante, ¿no? Cuando uno tiene testimonios, mueve mucho más y también creo que genera esa bulla que uno necesita. O sea, yo creo que las autoridades, la policía, la gente que es capaz de poder ponerle, no fin, porque es muy difícil, pero sí poner parches, poder evitarlos, yo creo que es un llamado mucho más potente, ¿no? Y eso es también una de las razones por las que me animé a contarlo en persona, ¿no? Porque en un principio dije, contemos la historia, pongamos el anónimo, pero yo dije luego, oye, pero, o sea, necesitamos un impacto fuerte, necesitamos que la gente se ponga las pilas, que haga algo, que las autoridades digan, oye, esto no puede seguir pasando, y no solamente como en Perú, ¿no? Como te dije, eso en Latinoamérica pasa muchísimo, muchísimo, y como tú mismo me comentaste, no es poquito, no son 2, 3 personas, son miles de niños que diariamente sufren algún tipo de abuso, algún tipo de trata, algún tipo de secuestro. O sea, son miles de niños en Sudamérica que desaparecen o que se van para la trata o que fueron violados, fueron abusados por el primo, por el hermano, y nadie hace nada. Entonces es como, oye,
si nadie hace nada, esto va a seguir pasando y es algo muy delicado, o sea, las consecuencias que esto trae, tanto para la víctima como para la familia, es algo muy delicado, ¿no? Y creo que es el momento de tratar de poner un pare a todo esto. Lu, en los próximos meses, qué otros proyectos tienes aparte del segundo tomo de Sombras de una inocencia robada? Bueno, en realidad el otro proyecto que tengo es mucho también relacionado a mi vida, es un tema también que creo que es un tema mucho más lindo, obviamente, es un tema de la adopción en sí, abarcar como esta etapa de la adopción, de las opciones que puedes tener uno cuando es papá o cuando no puede ser papá, ¿no? Creo que es una oportunidad también para muchos niños, porque eso también se ve mucho, ¿no? El abandono, el tema de... Y creo que son cosas unidas, ¿no? A veces tenemos jovencitas abusadas que abandonan y abarcar un poco ese tema, ¿no? Me gustaría mucho abarcar alguna historia sobre ese tema. Qué interesante, de verdad, y sobre todo ver desde tu punto de vista, ¿no? Porque hay mucha gente, y de grandes famosos también, que han terminado en el suicidio, tal vez porque no recurrieron a un tipo de terapia. ¿Qué terapia recomendarías a todas estas víctimas que han sido de estos casos de abuso? Mira, yo creo que el primer paso es hablar con alguien que tú confíes mucho. Sí, yo siento que es súper recomendable que sea alguien mucho mayor. A veces uno dice, mi mejor amiga, pero es una persona que probablemente tenga la misma edad que tú y la misma madurez que tú, y las respuestas no sean las correctas, ¿no? Yo creo que el primer paso es hablar con alguien mayor, alguien que tenga mucha confianza, papá, mamá, madrina, mi tía, y recurrir a un especialista, ¿no? De hecho, hay muchos psicólogos especialistas en traumas infantiles, en traumas adolescentes. Yo creo que estas personas tienen las herramientas para poder entenderte y saber. Y yo creo que la base más importante de todo esto es no tener vergüenza y contar todo, cómo te sientes, cómo es, porque esa es la única forma en donde uno puede empezar y puede ayudarte a evitar muchas situaciones posteriores y más difíciles, ¿no? Como te comentaba, el tema de pues todo lo que puede traer, ¿no? Puede traer suicidios, depresiones, una vida sexual muy activa, o sea, hay muchas personas que han sido abusadas y no conocen más que eso, y cuando por algún motivo salen de esa parte de su vida, se vuelven adictos al sexo. Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, y eso trae enfermedades, o sea, hay muchas cosas que suceden alrededor de esto, ¿no? Y yo creo que el teniendo la ayuda en el momento preciso ayuda a evitar muchas de estas cosas y a tener seres humanos más estables y más sanos también, y personas en una sociedad mucho más conscientes de sí mismos y mucho más conscientes de hacer bien al resto, que creo que es lo más importante que podemos tener en este mundo. Creo que estamos muchos llenos de cosas malas y de cosas crueles, y que creo que lo más lindo que uno puede tener es ser buena persona y estar bien con uno mismo para hacer bien a los demás. Genial. Estamos en una gran entrevista ya en la parte final del programa La Poesía y el Cine, programa que se emite todos los miércoles a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, ¿no? 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Hemos contado con la presencia espectacular de Lucía Gale, ¿verdad? Y nos está anunciando que compremos su novela, Sombras de una inocencia robada. Ya lo pueden ver a través de la plataforma de Amazon, tanto en Perú como en Miami y todo el mundo, y lo pueden adquirir, ¿no? Y Lucía, ¿verdad? Yo te agradezco profundamente por este espacio tan maravilloso que me ha regalado y nos ha regalado a toda la audiencia, sobre todo hablar este tema de prevención. Qué mejor hablado y dado desde el punto de vista de protagonista, de lo más esencial, ¿verdad? Lucía, yo te agradezco profundamente, ¿verdad? Y me he quedado muy sorprendido, muy impactado, y ojalá Dios quiera más adelante de repente podamos hacer una coproducción con tu novela y llevarlo al cine, ¿no? Yo estaría encantado. Tus palabras finales hacia la franja cultural, Lu. Bueno, en realidad agradecerte primero, gracias por la oportunidad de esta entrevista y por la oportunidad de poder contar un poquito sobre mi libro. Y también creo que es un espacio importante en general, ¿no? Yo creo que también desde el lado cultural y del lado del tema de los libros, de todo eso, yo creo que se ha perdido también mucho
con la tecnología, como dicen, trae cosas buenas, pero también trae cosas un poco no tan buenas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de espacios permite que muchas personas, nuevos escritores o nuevas historias se puedan dar a conocer y puedan tener el impacto que a veces uno está buscando y que no necesariamente muchas veces sucede porque no todo el mundo escucha, ¿no? Entonces, de verdad súper agradecida contigo por esta oportunidad. Y nada, y invitar a la gente, a las personas, si alguien se ha sentido identificado con esta historia, a decirte, no estás solo, si necesitas hablar, es una buena oportunidad para hacerlo, nunca es tarde para empezar, porque a veces uno dice, sí, pero yo estoy grande para eso, me pasó hace mucho tiempo. No, esto no es tarde, esto es en el momento que uno considere que hay que hablar, es el momento para hablar, y si esto y la historia te ha llevado a hablar hoy, creo que es el momento de hacerlo, es una señal para que uno pueda liberarse de eso, ¿no? Y bueno, y nada, invitar, como tú dices, a que compren el libro también, a aquellas personas que disfrutan de la lectura y una buena historia, también los invito a comprar el libro. Y nada, con respecto a tu propuesta, me encantaría definitivamente, yo creo que esto es algo para mover el mundo, para remecerlos, como dicen, y hacer un poco de conciencia, ¿no? Entonces, esto en libro, en cine, creo que podría tener un impacto muy bueno y pues totalmente aceptada la propuesta si en algún momento se puede dar, ¿no? Muchísimas gracias, Lu. Estimados oyentes, estuvimos en una gran entrevista con la protagonista de la nueva novela Sombras de una inocencia robada, que ha sido escrita por Carlos Borges. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana en que venga con un gran invitado. Gracias por su sintonía, gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, de la gerente general la bellísima América Santiago y de todo el equipo de producción de Perú. No se olviden que ya viene a la pantalla grande Arami, la nueva producción de Héctor Marreros basada en la novela de Jorge Luis Salazar Soplapuco. No se olviden, Arami en estreno en este mes de diciembre. Aquí era la novela. Arami ya está en distribución a nivel nacional. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Gracias a nombre de todo mi equipo de producción de Perú. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.